Anytime a heart turns from darkness to light, anytime temptation comes and someone stands to fight, anytime somebody lives to serve and not be served, I know God is on the move, on the move. Hallelujah. God is on the move in many mighty ways. God is on the move, on the move. Hallelujah. God is on the move today. Anytime in weakness someone falls upon their knees, or dares to speak the truth that sets men free, anytime the choice is made to stand upon the word, I know God is on the move, on the move. Hallelujah. God is on the move in many mighty ways. God is on the move, on the move. Hallelujah. God is on the move today. Capítulo 5, verso 1 al 6 y Mateo capítulo 2. Miqueas capítulo 5, versos del 1 al 6, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado con vara. Herirán en la mejilla al juez de Israel. Está hablando de Cristo. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Diga conmigo, Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, o sea que siempre ha existido, hablando de Jesús, Miqueas, como una profecía. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. ¿A quién se refiere? Vamos a ver. A María. Y el resto de sus hermanos se volverán con los hijos de Israel y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros porque ahora será engrandecido. ¿Hasta dónde? Hasta los confines de la tierra, y este será nuestra ¿qué? Paz. Cuando el asirio viniere a nuestra tierra, o los enemigos vinieren a nuestra tierra, y cuando hollaren nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Y dice el versículo 6, y se devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod. Y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hallare nuestros confines. Vamos a leer el versículo 7. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos, como el rocío de Jehová, que las lluvias sobre la hierba, los cuales no esperan a varón ni aguardan a hijo de hombre. Y ahora no vamos a leer el capítulo 2 de Mateo todavía, porque vamos a ir recorriéndolo. Quiero hablar de una sola profecía que habla del Mesías o muchísimos años antes de que el Mesías llegara como la promesa de redención al mundo, a Israel. Definitivamente, por las profecías y por las promesas de Dios, Israel estaba esperando un redentor, un rey. Estaba esperando a alguien que pudiera hacer o que fuera tan íntegro como los demás no pudieron ser, refiriéndome yo, por ejemplo, a Moisés, a Noé y a otros siervos que, aunque fueron excelentes, no fueron lo que el Señor esperaba que fuera. Entonces, estamos en una época pertinente o necesaria donde nosotros podemos, una vez más,
reenfocar sobre este punto con algunos puntos diferentes porque la visión de Dios siempre es amplia y a pesar de que nosotros vemos unos textos y tenemos un conocimiento de la palabra de Dios y de lo que ocurre o lo que se celebra en esta temporada, siempre hay algo que el Señor quiere enseñar. Siempre hay algo nuevo que uno encuentra a pesar de que cada año tradicionalmente se habla de estas cosas. Así que como introducción y tema le quise poner a esto un encuentro con el Señor. Un encuentro con el Señor en este tiempo, que es algo que nosotros necesitamos. Un encuentro no de un rato o de 2 horas el domingo, sino un encuentro permanente. Que quizá encontré al Señor el domingo en la casa, pero Él sigue estando en mi vida durante la semana y sigue rectificando su pacto en mi vida. Así que hay muchas profecías sobre Cristo en el Antiguo Testamento. Yo solo quiero compartir una, que es la de Miqueas 5, como ya hemos leído. Su cumplimiento se ve, por ejemplo, en Mateo capítulo 2. Exactamente como el Señor le había dicho a Miqueas y había profetizado en aquel momento. Normalmente los profetas son el cuco de mucha gente o esa cosa para muchos, o esa cosa fea dentro de la religión. Porque a pesar de ser importante y vital en la iglesia de Cristo, las profecías no solamente hablan del presente, sino del futuro. Y la gente, a pesar de que quiere saber el futuro, muchas veces no quiere saberlo porque es causa de miedo. Por ejemplo, para los reyes en la antigüedad, como Herodes, de quien vamos a estar hablando, él no quería saber el futuro porque él no quería saber el día en que iba a morir y que ya no iba a ser más rey. O sea, a pesar de que nosotros siempre a veces queremos saber el futuro, siempre hay algo que nos limita a eso. Si nosotros sabemos y tenemos conocimiento de muchas cosas, es probable que cometamos menos errores, pero hay veces que no es así. Hay veces que aún conociendo el propósito de Dios en nuestra vida, lo que nosotros debemos ser o hacer, aún cometemos errores. Y eso no es el problema es que hay un intervalo de tiempo entre lo que nosotros hicimos mal o lo que hemos hecho mal, hay un intervalo de tiempo donde el Señor hace un hold. O se detiene o detiene todo hasta que nosotros regresemos al propósito de Dios, hasta que nosotros regresemos a su visión, a lo que Él quería. En este tiempo se celebra la Navidad de manera tradicional. La Navidad representa a Cristo dentro del contexto cristiano y dentro de la cultura nuestra hispana y en muchos aspectos aquí en los Estados Unidos. Muchos de nosotros no celebramos el día como tradicionalmente entendemos, el día de Santa Claus, porque somos cristianos y eso es pagano y todo eso, pero detrás de cada celebración, detrás de cada festividad, hay algo bueno y hay algo malo. ¿Ok? Quédese ahí conmigo. Se celebra el Día de los Reyes, por ejemplo, el 6 de enero. El 6 de enero, ¿verdad? 6 de enero. Yo desde que llegué aquí, se acabaron los Reyes para mi vida. No sé por qué, simplemente se acabó. Se acabó porque es el día de los Reyes Magos dentro de nuestra cultura y nosotros decimos, pues vamos a hacer unos regalitos. Mis papás los metían debajo de la mesa, decían que trayéramos pasto o hierba de afuera y lo pusiéramos debajo de la cama. Y aunque realmente era una mentira, esa emoción causaba en nosotros un momento bonito. Pero al llegar aquí, el 6 de enero, ¿dónde está todo el mundo? Trabajando, los muchachos de la escuela y tú como que... Y no hay qué hacer. Pero cada tradición tiene un fin en sí misma. Las luces, por ejemplo, representan a Cristo. Fue todo hecho con un fin pagano, pero si usted comienza a ver, las luces representan a Cristo. Cristo es la luz en medio de ¿qué? De las tinieblas. ¿Y qué pasa por ahí, por noviembre 1, 2 o 3 por ahí? El reloj cambia y el momento más oscuro de la vida, por lo menos para nosotros, llega. Donde a las 4:30 ya está ¿qué? De noche y alrededor de 12 horas, un poquito más, yo creo que la noche dura para nosotros. Que no es lo normal. O sea, a pesar de todo eso, siempre hay señales de lo que se entiende que es algo pagano o que no es de Dios. Dios lo utiliza para muchos aspectos. Los árboles, por ejemplo, ¿dónde clavaron a Jesús? En un madero. Los árboles, siempre y cuando no sean artificiales, porque hay artificiales para que duren un poquito más, en su origen eran de madera y también pueden representar el madero de Jesucristo, donde Jesús fue clavado allí, vituperado, maltratado por usted y por mí. Las tradiciones, muchas son malas, pero podemos utilizarlas.
Y usted va a decir, pastor, pero entonces, y ahí voy. Usted va a decir, pero entonces, ¿por qué celebramos la Navidad y por qué Halloween no? ¿Por qué nosotros formamos escándalos el día de Halloween y por qué en Navidad no? Ya voy a explicarle. Hay tradiciones que fueron impuestas por los gobiernos religiosos o dominantes en el momento. Y siempre está la pregunta, decimos, ¿por qué los regalos? ¿Y por qué podemos permitir cosas y por qué no? En medio de esta festividad también podemos hablar de los regalos. Hay mucha gente que se endeuda, hay gente que de repente compra muchas cosas y no las paga en diciembre, pero en enero o en febrero, después de unos cuantos días, le comienzan a llegar los bills y dice, ay, ahora tengo que trabajar un poquito más porque tengo que pagar esto. Y es una cosa bonita los regalos. Dentro de la festividad navideña que el catolicismo adjudicó hace muchos años, podemos ver que hay una tradición de igual forma y que hay algo que se adoraba. Pero los regalos podemos ver a Cristo como un regalo. ¿Para quién? Para la humanidad. Como que esos regalos que a lo mejor nosotros tienen un costo, tienen un precio, Cristo pagó un precio por nuestra salvación, que fue un regalo. Nosotros estamos pagando por dar el regalito a nuestra familia, un tiempo, ¿verdad?, hermoso que tenemos, pero Cristo, Dios mandó a Cristo a morir en la tierra para darnos un regalo especial. Para darnos a nosotros la salvación gratuitamente. Porque a pesar de que en muchas culturas paga por tu salvación, Cristo nunca cobró, Cristo nunca le pidió nada a cambio al hombre. Que ofrendamos, que diezmamos, claro que lo hacemos porque es un acto de adoración, no de exhumación o de salvación para yo ser salvo. Las obras no me salvan. Entonces la gente dice, si Halloween y las festividades de Navidad son orígenes paganos, ambas, ¿por qué la iglesia conservadora acepta la Navidad y Halloween no? O viceversa. Porque a pesar de que Satanás quiso pervertir, que es la palabra clave en la tradición, quiso pervertir las tradiciones que Dios las permitió con un fin bueno para que cada cultura quizá pudiera celebrar, la festividad no lo logró y la iglesia convirtió lo que era un arma de muerte en una virtud y una oportunidad para ministrar a Cristo muy diferente a la festividad, por ejemplo, que nosotros no celebramos como de origen de Halloween, entre otras cosas, o el Día de los Muertos. Festividad dedicada a los muertos y espíritus malos que venían a las casas de la gente y se usaban las caretas, cualquiera que sea, para espantar a esos espíritus malos, y sabemos que es verdad que no lo hacemos con esa intención, pero eso se fue su origen desde el principio y eso es lo que nosotros enseñamos hasta ahí. Cada individuo, cada persona toma una decisión y una determinación no solamente por lo que sabe, sino porque adora a Dios con esa decisión, porque sirve a Dios con esa decisión. Ni siquiera a la iglesia, ni siquiera a mí, los que son miembros de esta casa, sino todo ¿para quién? Para el Señor. Podemos ver que a pesar de que se atribuye a la Iglesia Católica que Dios mismo convirtió esto de la Navidad en una oportunidad, que lo vemos en Mateo capítulo 2, donde unos hombres que también eran paganos nos quieren proclamar en ese momento el nacimiento de Cristo. Y si no, vamos allá, vamos a Mateo capítulo 2. Dice que ellos eran unos sastros, otros dicen pastores, gente muy sabia, gente muy inteligente, que normalmente eran utilizados al servicio del rey para interpretar sueños, para mostrar el camino correcto, para predecir el futuro. Porque los reyes, como hemos hablado aquí en otras ocasiones, los reyes no tenían el Espíritu Santo, ni siquiera tenían la presencia de Dios en ellos, con excepción de David. Mateo capítulo 2, vamos a leer algunos versículos ahí. Entonces, como los reyes no tenían la presencia de Dios, habían profetas y gente que los guiaba. Ya conmigo, los guiaba. Presta atención porque está un poco tricky acá. Después, dice el versículo 1 en adelante de Mateo capítulo 2, después de que Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios. ¿Unos qué? Procedentes del oriente, ¿dónde está el que había nacido el rey de los judíos? Preguntaron ellos. Vimos la estrella levantarse. Esa es una palabra muy clave que yo quiero enfatizar en una enseñanza muy diferente el día de hoy. Los sabios vieron una estrella levantarse y hemos venido, dijeron los sabios, a adorarle.
Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, o le dio nervios, o le dio miedo, y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y le preguntó dónde había de nacer el Cristo, porque como no tenían sabiduría de Dios los reyes, necesitaban los sacerdotes, necesitaban los hombres de Dios, los profetas, los magos, quien sea que pudiera servir como un intermediario y pudiera guiarlos. Ahí lo vemos clarito, clarito, clarito. ¿Qué significa eso para Herodes? ¿Por qué se turbó tanto? Porque si hay un nuevo rey que nació, ¿qué quiere decir que va a pasar con él? Se va. Él como rey, sabiendo esto, sus horas, sus días, sus años estaban contados, porque si nació un nuevo rey reconocido proféticamente, quiere decir que ese rey en algún momento va a crecer y va a ser quien tome el lugar de ¿quién? De Herodes. Pero Cristo no vino a tomar el lugar de Herodes. Cristo vino a tomar y a poner en su lugar todas las cosas. No solamente a Herodes, sino a los que estaban antes y a los que venían después. A decir que el reino de los cielos no era ni comida ni bebida, sino que era hacer la voluntad de Dios. Entonces, basado en toda esa palabra de Dios y un solo evento profético que estamos compartiendo el día de hoy, porque hay muchos, pero para poder desarrollarlo tengo que solamente explicar uno para que usted me entienda. Entonces Dios está usando una gente que sabia, que en su propia opinión era sabia y que se les llama paganos dentro de la tradición. Dios está utilizando eso para hacer una salvedad. ¿Por qué no usó un hombre de Dios? ¿Por qué no usó quizá había algún profeta, quizá había algún siervo como Juan, que dice la Biblia que estaba preparando el camino? ¿Por qué no usó a alguien así? Es uno de los textos donde podemos ver la soberanía de Dios, que a pesar de que hay leyes y a pesar de que hay unas guías, Dios hace como Él quiere y de esa forma también muestra su misericordia. Los reyes o los conocidos sabios estaban buscando al Mesías y como dije antes, ¿vieron qué? Una estrella levantarse. Esa palabra de levantarse habla de reinado y ellos no vieron una estrella, sino que vieron un rey, porque como eran astros, a través de las estrellas y los astros era que ellos podían ver el futuro. Y no estoy diciendo que no haya o no exista eso, de alguna forma sí existe, pero la sabiduría de estos hombres fue usada no para hacer la sabiduría de Dios decaer, sino al contrario, para hacerla engrandecer y para proteger la promesa de Dios, porque Herodes estaba muy dispuesto y muy disponible a hacer que esa profecía no se cumpliera porque él no quería dejar de ser rey. Él no quería, ni entendía, ni estaba listo para decir mi tiempo acabó. Como muchos de nosotros, hay veces que nosotros no determinamos o no vemos, no llegamos a ese punto donde decimos, no, mi tiempo se acabó en esto, ahora es hora de estar aquí y ir desarrollando y creciendo. No. Ese no era su pensamiento era estar ahí por los siglos de los siglos, amén, hasta que quizá muriera y hubiera un sucesor o heredero de él mismo, que pudiera seguir con su legado, que era cosa importante en la antigüedad. Así que Dios cumple su palabra. ¿Y dónde nace el niño? La promesa, en Belén, como leímos en Miqueas. Entonces Dios va cumpliendo su palabra. Herodes arma un plan y entre ese plan trata de manipular a los sabios y decirle, mira, cuando encuentres a ese chamaco, me dice que yo quiero ir a verlo. Así hay esferas y asuntos todos los días en nuestra vida. Tenemos conversaciones con personas, con amigos, con familiares, pero no sabemos las intenciones de ellos. Nosotros con un buen corazón le contamos, le decimos, pero no necesariamente ellos reconocen, como estos sabios que a pesar de ser paganos, reconocían a Jesús. Y eso es un punto importante a saber. Gente que ha escuchado la palabra de Dios, gente que ha escuchado sus promesas, gente que ha visto la mano de Dios, no puede comprender esto. Y sin embargo, un hombre pagano o unos hombres paganos, que aunque la tradición que nosotros conocemos dice que eran 3, probablemente eran 7. Como lo dice la profecía. 7 hombres se levantaron y fueron a reconocer al Mesías, dijo Miqueas. O sea que aparentemente no eran 3 como nosotros entendemos, sino 7.
Estos hombres paganos hacen el trabajo que debió haber sido un creyente, de proclamar que el niño que iba a salvar el mundo, que iba a crecer, que se iba a desarrollar, que iba a padecer en la tierra, ya había llegado. Y significa que todos los reinados se ponen en tensión porque el rey de los judíos había nacido. Una nación poderosa, una nación que tenía de todo. Y a ellos no les convenía que hubiese alguien que reinara porque todos tenían que rendirlo. Aquí hace una aseveración singular e igual en el versículo 6 y dice, pero tú, Belén, es el mismo texto de Miqueas plasmado en Mateo capítulo 2, pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. O sea que ahí está rectificando que a pesar de que Miqueas no, de esa tribu pequeña que es muy pobre, no, a él está diciendo, no te consideres pequeño porque de ti va a salir el Salvador del mundo. La enciclopedia de la religión católica dice que al parecer los líderes de la iglesia deseaban suplementar las festividades paganas por otras cristianas. O sea, quiere decir que aún en aquel entonces aquella iglesia romana católica no estaba de acuerdo con las festividades paganas, muy centrada. Pero en Roma los paganos consagraban el día 25 de diciembre a celebrar el nacimiento del sol invencible. Era la celebración original, el sol invencible durante el solístico de invierno, que es cuando el sol estaba más lejos de la faz de la tierra, que por eso nosotros vivimos días tan oscuros en invierno acá. Entonces, Juliano, como le dice las escrituras, no estas escrituras, sino lo que se dice de él, Juliano el apóstata declararía a Helios como una única divinidad, siendo las otras divinidades simples expresiones de este único Dios. Durante el tiempo de este emperador, la religión del sol se convirtió en la religión oficial dentro del imperio. Es decir, lo que se conoce como la Navidad proviene de la palabra natividad, que en su origen celebra el sol. ¿Por qué el sol? Por el tiempo más oscuro, es el tiempo donde el sol estaba más lejos. La natividad significa el nacimiento y se refiere particularmente un nacimiento ¿cuál? Pues nosotros atribuimos ese nacimiento al nacimiento de Cristo, pero ellos no. Ellos se referían al nacimiento del sol. La fiesta de la Navidad fue reconocida como hace 300 años después de la muerte y resurrección y ascensión de Cristo, cuando el emperador Constantino permitió el cristianismo en el Imperio Romano, después de haber sido perseguido por el imperio desde tiempos de Nerón, porque la fecha había encontrado popularidad entre los romanos cristianos a tratarse de la fecha del renacimiento del dios Sol. Desde esa época la celebración del imperio se empezaron a reemplazar por las celebraciones cristianas. Es decir, a pesar de que Cristo no nació en diciembre, entienda eso, Cristo no nació en diciembre, Cristo nació por ahí por abril. Se dice, en el mes Nisan. A pesar de eso, dentro de lo que son las tradiciones y los acontecimientos de la cultura, viniendo de un tiempo de paganismo, se ha utilizado esta festividad para proclamar a Cristo. Algo pagano, la religión o lo que se conoce como la iglesia protestante cristiana o luterana estableció esto como algo para contrarrestar todo lo que era pagano. ¿Me va siguiendo? Para contrarrestar toda una festividad que no provenía de Dios. Porque los religiosos estaban pendientes de honrar a Dios en todas las cosas. Aún lo que conocemos como la Iglesia Católica, que en muchos aspectos, con mucho respeto digo esto, se considera como una religión pagana dentro del contexto religioso. En sus tiempos honraba a Dios. En sus tiempos no siempre fue idólatra como lo es hoy. Pero sin embargo, todo eso nos da unas raíces a nosotros como creyentes y nos deja saber que podemos celebrar Navidad en diciembre. Esa es la diferencia de una cosa y la otra. Obviamente nuestra confianza
no está puesta en Santa Claus. Yo sé que aún usted haciendo los regalos ni siquiera está haciéndolo con ese sentido. Pero cuando usted enseñe, cuando usted haga las cosas, hágala con esa conciencia, con ese entendimiento, mostrándole a sus hijos la verdad, mostrándole a sus hijos qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien. Para cuando venga los hijos de sus hijos pueda ser un momento especial como lo es en este tiempo donde celebramos con comida, con hermanos, con familia. No es que dejemos de hacer eso, no he dicho que dejemos de hacer eso. Pero el regalo mayor que nosotros pudimos recibir en este tiempo fue Jesús. Que habiendo el mundo siendo oprimido por un hombre que creía en el sol, por un hombre que era como el Dios Sol, haciendo menos todo lo demás, Dios establece y permite estas cosas para que su nombre sea exaltado. La fiesta, para terminar este punto y no dejarlo ahí colgando, la fiesta cristiana de la Navidad parece haber sido trasladada hacia el 330 en tiempos de Constantinos y se celebra en el 25 de diciembre. Con ello se quería significar a Cristo como el verdadero Sol Invictus, porque se llamaba aquella época y se adoraba al Sol Invictus. O sea que a pesar de todas las cosas, ese sol era invicto. No sé si usted dice, no, nosotros el juego de soccer o fútbol o de pelota de los Medias Rojas fue excelente, ellos están invictos. ¿Qué quiere decir invicto? Que no han perdido. Entonces Cristo es realmente quien no ha perdido. Entonces al poner a este Dios supuestamente invicto, nosotros tenemos que buscar la forma de proclamar sin forzar, porque Cristo o Dios no le fuerza a usted. ¿Acaso yo le he reforzado a usted en esta mañana? Le dice, tiene que servir a Cristo. No, eso es una decisión que usted va a tomar solito, a base de la palabra de Dios. Que si usted está en algún error, usted lo va a ver usted mismo solo. Usted va a buscar por su propia cuenta más información, porque una hora no me da abasto para explicarle todo. Quizá el próximo domingo hablemos un poquito más de cómo los sabios o cómo los magos, con Júpiter reconocido y con esta otra estrella, ellos pudieran saber, era lo que ellos utilizaban para medir el nacimiento de un nuevo rey. Cuando esto se alineaba en una perfección que ellos solamente lo entendían, y yo no puedo explicar porque no soy astrólogo, soy pastor, ahí ellos entendían que había nacido un nuevo rey. Y ellos seguían esa estrella hasta llegar. Y mira qué cosa, que Dios utiliza un fenómeno atmosférico como lo reconocen los astrólogos, porque eso fue para los astrólogos lo que fue aquella estrella. Para los astrólogos aquella estrella fue un fenómeno atmosférico especial en aquel momento, pero era Dios dejándole saber a aquellos sabios que Él estaba allí y que había un rey que había que postrarse delante de Él. El emperador Constantino, y termino con esto, en el año 306 y 337, entre ese tiempo, había sido un seguidor fiel de las tradiciones paganas, por ejemplo, al dios Sol. Su conversión al cristianismo se debe a una supuesta visión que tuvo cuando vio una cruz frente al sol e iba con su ejército y escuchó una voz que le dijo, con este signo vencerás. ¿Y por qué le dijo con este signo vencerás? Pues claro, porque había una guerra y ellos tenían que vencer lo que se llama la batalla del puente Milivio o Milivo. Y él iba con todo su ejército a pelear, y él iba con toda su autoridad como rey, él iba con todo su macho camacho a pelear y a ganar. Como muchos de nosotros que a veces vamos con nuestros retos y metas a pelear y ganar. Pero el Señor se le aparece y le dice, ¿sabes qué? Con esa fuerza tú no vas a vencer, tú vas a vencer conmigo si aquí me reconoces. Y este hombre, siendo rey, siendo grande, siendo más sabio que todos los sabios, reconoció a Cristo en aquel lugar, igual que estos sabios. ¿Qué quiere decir eso? Que yo sea una persona sabionda, y con respeto digo esto, que yo sea una persona sabia, que yo sea una persona que tengo una autoestima alta en ese sentido de que yo entiendo que yo conozco, de que yo entiendo que yo sé cosas, no me hace a mí más sabio que Dios y no me hace a mí estar por encima de Dios, aún con todo lo que yo pueda conocer y saber. Dios me está diciendo, tú estás por debajo de mí, yo te creé y yo soy el invicto. Si tú quieres ganar, vas a tener que ganar conmigo porque solo no vas a ganar. Y aquí es donde transicionamos y vamos a ver
cuáles fueron los presentes o los regalos que estos sabios trajeron. Vamos a ver su significado para que usted vea que los sabios estaban profetizando alrededor de 3 años y medio después, más o menos, o 3 años, lo que iba a estar sucediendo con ese rey. Vamos a la palabra ahí otra vez, al capítulo 2. Versículo 7. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo: vayan, infórmense bien de este niño, y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y le adore. Sí, claro, eso es como cuando alguien le dice: voy el domingo para la iglesia, pero nunca se aparece. Eso es una nota de alcance. Versículo 9. Después de oír al rey, siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ¿quién? De ellos. ¿Qué quiere decir? Si Dios quiere convencerle a usted de algo, a pesar de que yo le esté diciendo esto hoy, siga la estrella que Dios mismo le va a decir a usted. Porque a pesar de que Dios me ha puesto como instrumento a mí, a mi familia, a todo el liderazgo que Dios ha puesto en esta iglesia, siempre la señal va a ir para con usted. Siempre Dios de alguna forma le va a mostrar a usted esa estrella que usted necesita ver y usted mismo poder ver y encontrarse con la presencia de Dios. Entonces, hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron ¿de qué? De alegría. O sea que el nacimiento de Cristo es una alegría, a pesar del lugar donde nació. Un pesebre, un comedero de animales, de vacas, de lo que sea. Allí nació el Señor, allí fue puesto, porque no había lugar, dice la Escritura, para Él. La gente a veces dice: Dios mío, pero qué tristeza, tuvieron que nacer en un pesebre. Para nosotros una tristeza, claro, dentro de nuestro humanismo, dentro de todo, pero para Dios eso tenía que pasar así. Tenía que ser así porque era un rey diferente. Un rey que no venía a oprimir más. Un rey que no venía a ofrecer más de lo mismo, promesas sin cumplir. Un rey que venía a prometer, pero que iba a cumplir. ¿Me sigue? Un rey que había puesto un propósito y un destino especial desde la eternidad y estaba estableciéndolo, estaba cumpliéndolo. Un rey que, como leímos en Miqueas, vino a traer paz. Una paz diferente, no está hablando de una paz en esencia mundial, sino una paz con usted. ¿Cómo va a haber un día alguna paz mundial si así lo hubiese? Pues que haya paz en los hombres, porque hay guerras porque los hombres no tienen paz. Hay guerras porque los hombres no tienen a Dios, porque no han reconocido a Dios. Hay guerras en las familias porque los hombres no han reconocido a Dios y ese orgullo y toda esa inflamación de lo que cada individuo es y debe ser, se exaltan, por lo tanto no hay paz, porque todos quieren gobernar, todos quieren ejercer autoridad, todos quieren ejercer dominio, pero nadie todavía se ha puesto a los pies de Cristo como estos sabios. ¿Cómo nos vamos a postrar a los pies de Cristo? No es simplemente postrarse. Ellos trajeron unos presentes que no significan dinero. Esos presentes representan lo que significaba el rey de los judíos para ellos, lo que significaba el rey de Israel, lo que significaba Jesús. Ellos trajeron esos presentes para el Señor, diciéndole al Señor: todo esto es tuyo, todo esto te pertenece. Cosas costosas, no era de lo que nos sobraba o de lo que les sobró a ellos, era algo que fue buscado específico para eso, un costo específico. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María su madre y postrándose le adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalo oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Esto representa cuando usted reconoce a Cristo por primera vez en su vida. Usted comienza a ser perseguido. La familia no le ve igual, sus amigos no le ven igual, sus parientes no le ven igual. Usted a lo mejor no ha hecho un cambio radical todavía, pero el simple hecho de haber reconocido a Cristo, ya eso es un rechazo para con usted. Al momento de reconocerlo, ya tuvieron que buscar otro camino para irse, para no encontrarse con Herodes y que los matara allí mismo. Así es esto.
Usted quiere servir a Cristo, sepa que va a ser perseguido, sepa que va a tener sufrimiento, sepa que va a haber dolor, sepa que va a haber cosas que hay que entregar. No todo es color de rosa. El sistema nos ofrece una vida cómoda, el sistema nos ofrece comodidad de muchas cosas que podemos comprar con dinero, pero hay cosas que no se pueden comprar con dinero. Hay cosas que solamente Dios, si usted acepta a Cristo en su vida, solamente Él puede dar. Solamente Él puede poner a su disposición. Amén. El valor que debe tener nuestro Rey, el valor que debe tener Jesús. ¿Qué valor tiene el Señor para usted? No tiene que contestarme, ¿eh? Recuerde que estoy predicando. Cristo era un rey diferente a los demás, un rey compasivo, un rey humilde, justo, que no mentía, no cobraba por hacerlos ciudadanos de su reino, del reino de su Padre. Pero sin embargo, en el que a veces mucho menos confiamos que cualquier otra cosa. Amigos, parientes nos ofrecen un sinnúmero de cosas y nosotros, that's right, eso está bien. Y usted hace planes y hace pactos y usted ve que esos planes no siempre funcionan y ve que esos pactos no siempre se cumplen. Pero Cristo vino a cumplir la ley, a cumplir su palabra, a hacerla ver realidad en la vida de sus hijos, que somos nosotros. No estoy diciendo que usted sea uno de esos, de los que no adora, de los que no se postra, de los que no rinde. Pero ¿a qué usted dedica más tiempo hoy día? Es importante ese tiempo que usted dedica, pero que nunca reemplace el tiempo que tenemos o debemos disponer para Dios. Los regalos que usted hace o que usted ofrece, primero ofrézcalos al Señor, en adoración, en reconocimiento y en fidelidad. Este Rey Jesús, el Cristo, vino a ofrecer paz a la vida del hombre y a darle un propósito. El oro, ¿qué representa el oro? El oro representa monarquía. Como se conoce, Baltasar entregó el preciado metal a Jesús por ser considerado rey de reyes, ya que el oro es un presente regio o extraordinario que se destinaba a monarcas y a altos dignatarios. En el relato de Mateo plasma que los magos preguntaron directamente por el rey de los judíos. Por su parte, el oro también simboliza la pureza, que ya no va a faltar más. Porque es muy difícil realmente ser fiel. Siempre hay una oportunidad para fallar. Siempre hay una oportunidad para tomarnos el oro para nosotros. No falta la necesidad para decir, no, yo voy a tomar lo más preciado para mí y voy a dar las migajas al Señor. A lo mejor usted no dice así, pero esa es la determinación que a veces nosotros tomamos. Y no debe ser así. El incienso es el resultado de la suma de resinas aromáticas, vegetales y aceites esenciales, que al quemar se desprende un humo perfumador, el que se conoce como Gaspar dentro de nuestra tradición. Obsequió al Mesías con este presente por tratarse del Hijo de Dios, ya que las divinidades o los dioses se les rendía culto quemando incienso. Su significado simbólico es la aplicación de la conciencia, la purificación que va más allá de los apetitos cotidianos. Está diciendo, este olor, ya conmigo, olor. Este olor es un olor diferente. Hay muchas cosas que nosotros podemos oler, la comida, el aroma de su esposo, el aroma de su esposa, cosas que son verdaderamente ricas, pero está diciendo, el aroma del rey es un aroma especial. El aroma del rey es un aroma que usted debe ofrecer, es algo que usted debe conseguir su propio incienso. Y no estoy hablando de incienso físico, vamos a ver esto de una manera espiritual. Que usted comience a oler bien para Dios, que usted diga, no, yo te estoy reconociendo y comienza mi vida, comienza mi cuerpo, comienza mi conciencia, que es la que está reconociendo que hay un olor diferente, comienza a adorar a Dios. Eso era lo que estaban haciendo los sabios. Los sabios no estaban nada más llevando presentes y ya, como una tradición. De hecho, era algo que no hacían constantemente.
porque no se cambia rey todos los días. No se pone un gobernador todos los días. Y para terminar, póngase sobre sus pies, por favor. La mirra. La mirra, diga conmigo mirra. Se trata de una resina que segrega o que sale de un árbol que crece al noreste de África, en Arabia y Turquía. La mirra es aromática y contiene varias propiedades medicinales, aunque también se utiliza tradicionalmente como un ungüento para embalsamar muertos. Aunque no se sabe la exactitud o el significado, algunas hipótesis apuntan a que los magos estaban anunciando la muerte de Cristo y apenas había nacido. ¿Usted entiende eso? Estaba proclamando al Mesías, estos sabios. O sea, ¿cuál es el significado de la Navidad? A mí me encantan los regalos, de hecho. Me encanta pasar un buen tiempo con alguien, con mi familia, con alguien que conozca, hermanos. Pero eso no es todo. Esos son oportunidades que Dios ha provisto para, como los sabios, usted proclame a Cristo, llevando oro, incienso y mirra a todo aquel que necesita. Una oportunidad, como los sabios, de evadir todo aquello que me daña, todo aquello que puede provocarme una muerte física a mí o a mi semejante. ¿Por qué? Porque este tiempo no solamente se pasa bien, este tiempo se hacen muchas cosas que no deberíamos nunca haber hecho. No voy a mencionar nada, usted tiene un Espíritu Santo que le puede redarguir. Pero Él está diciendo, el incienso, la mirra y el oro es lo que la iglesia necesita en este tiempo. Porque nos falta alguien que representa Herodes cerca de nosotros, que quiere poner a Cristo por debajo de nuestros pies cuando está por encima. ¿Me sigue? La Navidad es una época hermosa, a pesar de donde estamos ser muy fría. Como ya puede ver, hoy parece que cayó nieve, ¿verdad? No sé si bebió chocolate, no sé si comió galletas con queso. No sé qué usted hace en todo este frío. Yo sí hago cosas. Pero creo que el tiempo que nos queda de Navidad y de año, hay que hacer algo diferente. Quizá tradicionalmente hacemos todos los años lo mismo. Mi familia en Día de Acción de Gracias, hace más de 10 años, hace lo mismo. Desde que murió mi abuela, ahora cambió el lugar, pero se sigue haciendo lo mismo. Acción de Gracias, se hace una oración con la gente que nos acompaña, amigos, familiares. Y después de hacer una oración y dar gracias a Dios, todos nos emborrachamos hasta el otro día. Digo, no me incluyo ahí, sino que todos los que están ahí, los que toman, porque hay gente que no toma. Entonces, ¿qué gratitud le estamos dando al Señor? ¿Qué Navidad estamos viviendo? ¿Qué realmente es la Navidad? Estos sabios no fueron al Señor con queja, al contrario, fueron estratégicamente para evitar que el nuevo rey fuera estropeado. Vamos a decir que el nuevo rey representa el Evangelio, la palabra de Dios a la que usted hasta hoy ha sido fiel. Pero por cosas de la vida nosotros somos expuestos a pruebas, somos expuestos al pecado, no porque queremos, sino porque pues, se nos ofrece o lo que sea. Pero es el momento de tomar una determinación. Es el momento de tomar una decisión concreta y permanente y pertinente. Donde estamos reconociendo a Cristo como nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro gobernante. Cuando nos falte visión como a los reyes de la tierra, que podamos buscar a esa persona que nosotros reconocemos como un visionario para que nos dé guía. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros los seres humanos que no podemos ser como estos sabios? Yo tengo una traducción muy sencilla para eso y es que nosotros somos nuestros propios reyes. No tenemos visión, pero sin embargo caminamos sin visión.
por eso chocamos, por eso cometemos errores. Que Dios no nos está juzgando por los errores. Dios lo que nos está diciendo es: tengo una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, un nuevo renacer para usted y para mí. Un tiempo especial donde usted puede decir: Señor, me rindo a ti. Hay gente que de una es transformado, hay gente que entra en una transformación progresiva. Pero eso es la Navidad, que usted puede ofrecer ese presente al Señor. ¿Qué es el oro? Su corazón, lo más preciado. Lo más que usted cuida, sus emociones, su vida, sus pensamientos. ¿Qué es la mirra? ¿Qué es la mirra? ¿Qué es el incienso? Lo más que a usted le encanta, lo más que a usted le gusta, lo que sea, eso lo ponemos delante del Señor. Parece ridículo, pero a mí me encantaban los carros. No sé si a alguien le encantan los carros de carrera y cosas así. Intenté hacer una cosa así mientras vivía en Puerto Rico. Me decían el Pastor Racing, pregúntale. Y me encantaba, me comenzó a encantar, y entre eso seguía sirviendo al Señor. Entre otras cosas más que me gustaban de ese ambiente. Pero cuando llega la transición acá junto, que me encantaba tener a la gente que más quería cerca, todo eso tuve que rendirlo al Señor. Mi oro se quedó en mi país con el Señor. Ya no poseo riqueza, no poseo todos los bienes que en aquel momento tenía, pero sin embargo tengo paz. A pesar de momentos turbios que pueden llegar a veces, siempre al final del día puedo decir que tengo paz. Como dice Proverbios capítulo 10, versículo 22. ¿Quiere buscarlo? Vamos a buscarlo. Dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Léalo ahí conmigo. Busque Proverbios 10, 22. Proverbios 10, 22 dice: la bendición de Dios o de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. José y María no estaban tristes porque Jesús nació en un pesebre. Estaban felices porque nació. Usted sabe que cuando una mujer va a dar a luz es un momento crítico y muy peligroso, donde todas, no hay una sola mujer que no pueda morirse en un parto aunque sea natural. Y en la situación en la que estaban José y María, que tuvieron que hasta mudarse, como muchos de nosotros nos hemos mudado, no impidió que ellos perdieran la paz. No implicó que ellos fueran a maldecir a Dios. No implicó eso, al contrario. Buscaron alternativas, buscaron opciones, aún por encima de todas las leyes que decían que ellos no podían estar juntos, y mucho menos que podía estar embarazada de un hombre que no la había tocado. Milagros y cosas misteriosas de Dios, cosas que Dios hace a veces en nuestra vida que nosotros no podemos comprender. ¿Cómo todavía sigo con vida? Hay gente que dice eso: ¿cómo tantas cosas que yo he pasado, cómo no me he muerto aún? Mi papá dice siempre de mi hermano: Dios ha tenido misericordia de Angelito, mi hermano, porque tantas cosas que le han pasado, y cómo Dios le preserva todavía la vida, porque tiene un plan especial. Quizá usted nunca ha estado al borde de la muerte como María, como nosotros, en medio de diversos accidentes, 14 para ser exacto. ¿Cómo Dios nos preserva la vida todavía? ¿Cómo Dios nos permite llegar a este tiempo? Como Cristo hay un propósito especial en nosotros que usted necesita ejercer. Porque muchas de las grandes tristezas que a veces padecemos es porque todavía no hay paz en nosotros. ¿Por qué no hay paz? No porque Cristo no está, porque todavía no hemos entregado el mirra, el incienso
y el oro. Así que la Navidad, con mucho cariño, le invito a que sea un acto de entrega, un acto de humillación, donde cada vez que usted se reúna con un familiar, con un amigo, usted tenga la visión de: Señor, la mirra, el incienso y el oro. 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 No solamente por usted, sino por Él. Porque si usted entrega la mirra, el incienso y el oro, usted se lo gana para Cristo. ¿Sí o no? ¿Usted me está escuchando? Si usted le da el incienso, la mirra y el oro al Señor, eso es todo lo que el Señor necesita de usted para que toda su familia venga a los pies de Jesús. Algo que usted y yo no vamos a hacer, sino que el Señor va a hacer en medio de lo que usted entregue. El Señor le preservó la vida a los sabios porque ellos entregaron lo que tenían que entregar al Señor. No los retenieron. Y el Señor les perdonó la vida, aunque se conocían como gente pagana que en aquel momento no servía a Dios. En esa guía quiero hablar en esta mañana, abriendo antesala para el próximo domingo, una vez más proclamar la palabra del Señor. Mantenga un corazón sensible, que cuando usted vea levantarse esa señal, usted abra rápido su entendimiento y diga: la palabra de Dios, que Dios dijo. Como dijo el salmista, que esté delante de mí tus palabras. Escríbela, Señor, delante de mi corazón, en las tablas de mi corazón, para que no peque contra ti. Así debe ser. Que cada paso que yo dé sea uno de entrega y de rendición. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, delante de tu presencia estamos en esta mañana para reconocerte a ti, Señor, como el Rey de nuestra vida. No importando que otro rey esté sobre nosotros en la tierra, te reconocemos a ti como nuestro único Dios y Rey. Te entregamos nuestro oro, nuestro incienso y nuestra mirra a ti. Te reconocemos, Señor, no importando que Herodes quiera quitarnos la vida, que Herodes quiera sacarnos información para acabar con tu presencia y hacer que la iglesia sea ridícula. En el nombre de Jesús, Señor, oramos por Herodes, o lo que pueda representar Herodes en nuestra vida, y declaramos que tú nos das sabiduría sobre de ellos, mayor sabiduría para exponer tu mensaje. Si la mayor sabiduría es simplemente no acercarnos a ellos hasta que tú determines un tiempo para hacerlo, que así sea. Porque te queremos adorar a ti, porque hemos sido separados por tu sacrificio. Desde tu nacimiento hemos sido separados para ti, Señor. Apenas naciste ya había gente reconociéndote. Gente que a pesar de sus diplomas, gente que a pesar de su sabiduría, gente que a pesar de su posición social, te reconoció a ti por encima de lo que ellos mismos eran. En esta mañana oramos por la familia, Señor, que están aquí, que no podemos estar con nuestra familia, que padecemos a veces necesidades diversas. En esta mañana oramos y creemos que tú vas a suplir, Señor. Así sea un lugar humilde como el pesebre o el establo donde tú naciste, allí vamos a tener paz, allí vamos a tener alegría, allí vamos a tener gozo, porque tú has nacido en nuestra vida, porque tú reinas, Señor Jesús. Doblegamos ante ti nuestra cultura, nuestra tradición, y te pedimos que la uses, Señor, para que nosotros podamos proclamar tu nombre como los sabios la utilizaron. No queremos, Señor,
defraudarte. No queremos, Señor, poner en poco lo que desde tu nacimiento y eternidad has estado haciendo por nosotros. Ayúdanos. Ayúdanos a encontrarnos contigo, Señor. Que podamos tener un encuentro permanente con tu presencia de donde nunca salgamos. Mira los problemas y las dificultades que se enfrentan, Señor, en este tiempo. La falta de economía para por lo menos traer un regalo mecido para algún niño, para alguna niña, para nuestros hijos, para algún familiar. Que podamos dar el mejor regalo que eres tú, Señor. Que podamos dar, Señor, la mejor primicia para ti, porque tú la mereces, Señor. Que podamos defender tu palabra y tu evangelio con celo, como lo hicieron los sabios, Señor. Que no importaba quién estaba detrás de ellos decidieron, Señor, tomar otro camino para no encontrarse con el hombre que quería destruir la iglesia, con el hombre que quería destruir, Señor, tu palabra, con el hombre que quería destruir tu propósito. Sensibiliza nuestro corazón, quita el miedo, quita el temor y ayúdanos a andar en libertad. En el nombre de Jesús, en esta mañana hemos orado y creemos fielmente, Señor, que tú vas a hacer grandes maravillas en nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén.